En este proyecto, Talento Humano nos puso el reto de completar un MVP, un producto mínimo viable, que permita obtener resultados de analítica de tipo descriptiva, es decir, que permitan entender y eventualmente obtener insights, hallazgos sobre datos pasados y actuales. A su vez, este proyecto se inscribe en un marco que busca obtener valor mediante innovación. En particular, la iniciativa partió pensando en cómo automatizar unos reportes que se enviaban de manera regular a la casa matriz. De esta manera y con este proyecto, lo que se buscaba era acelerar los procesos de transformación de datos y envío de la información, ya que los reportes estarán disponibles al minuto en el que se actualicen la información desde los sistemas fuente. Además, se busca reducir la posibilidad de error debido a la interacción humana en el procesamiento de datos. Y finalmente, se resguarda el control de acceso a la información, dado que no está contenido en un archivo, sino que estos reportes viven en un repositorio seguro al que tienen acceso solamente usuarios identificados, incluyendo obviamente el cliente final. Vamos a ver algunos de estos reportes. Cabe notar de que debido a la sensibilidad de la información, los datos que van a ver han sido anonimizados y transformados. Entonces, el primer tablero es el de la cantidad de personal. Este ambiente, si lo habrán notado, es Power BI. Y estamos viendo el primer tablero, el cantidad de personal. Entonces tenemos en la parte superior cuáles son los KPI generales, cantidad actual de empleados en la compañía, cuántas vinculaciones han ocurrido en el último año, un número, un KPI que indica la permanencia en años de los empleados, rotación promedio, que significa cuánta gente ha sido desvinculado en el periodo, y un promedio de edad. Tenemos por acá la composición en género, en porcentaje, 31% de género masculino versus el 68 masculino versus el 31 de mujeres. Y la evolución también por género a través de los años de cómo han sido las contrataciones, las vinculaciones. Tenemos además los empleados tanto por dirección que por áreas específicas dentro de la empresa y una visualización también geográfica de cómo se reparten los lugares de trabajo de los empleados. Si se fijan, tenemos en esta parte una sección de filtro. De esta manera podemos interactuar con estos gráficos y filtrar toda la información con un solo clic. Se fijan, si yo estoy aquí seleccionando la dirección de operaciones, veo que tenemos 56 personas contratadas, 3 vinculaciones, cómo se van repartiendo los géneros y también cómo se ajustan de manera geográfica. Podemos seleccionar uno o más y podemos además combinar los filtros. Por ejemplo, podríamos en este caso combinar con el género, por ejemplo, femenino. Y entender de que hay una permanencia de 19 años que es mayor al general de la empresa. Y de esta forma vamos encontrando hallazgos sobre los datos. Otro tablero es el de estructuras salariales y nos permite contextualizar la estructura, la forma, los salarios de los empleados versus una referencia de mercado. A nivel interno tenemos de 2 a 13 como los niveles salariales y cómo se comportan cada uno de estos puntos, que son personas, respecto de lo que es la media y los rangos intercuantiles. En este caso tenemos
En este gráfico la dispersión y la repartición versus unos máximos, detectando entonces los outliers eh, y la concentración de los salarios alrededor de la media. Otra forma de visualizarlo es entendiendo una franja. Si nos proponemos una franja del 120% y del 80%, ¿cuántos de los empleados que están contratados dentro de la empresa se escapan? Y lo podemos ver de manera gráfica. Rápidamente vamos a ver un tablero de aprendizaje que tiene que ver con las capacitaciones que ocurren. En este caso podemos además filtrar por fecha y cada uno de estos visuales lo que nos traen son los KPI, hablan de, por ejemplo, la cantidad de acciones de capacitación que han ocurrido en este periodo. Lo podemos aquí nuevamente filtrar por género. Veamos qué pasa con el masculino. De los principales eventos de capacitación que han ocurrido, etcétera, etcétera. Tenemos un último tablero que este es entretenido porque vemos la información de los empleados de la empresa, pero con un filtro que se usa en general, que es una segregación etaria sobre las generaciones de los empleados. Aquí podemos ver, en base a la fecha de nacimiento, que tenemos por ejemplo, los llamados baby boomers. Tenemos 8 personas y 163 de la generación X, Y con 106 y 28. Y a su vez, aquí manteniendo consistencia entre los colores, vemos que, por ejemplo, la generación Z, en qué departamento, eh, qué posición tiene dentro de la empresa. Lo podemos hacer el mismo análisis para, por ejemplo, los baby boomers. Cuál es el promedio de paga fija que ellos tienen. Y también entre masculino y femenino para saber una, una mirada distinta sobre los empleados de la empresa. Em, Estos ejemplos, bueno, también se pueden complementar con un planilleo más tradicional. Eh, Aquí se incluyó en este mismo set de reporte unas planillas que son de tipo Excel, en la cual si es que uno anda buscando, por ejemplo, filtrar por, aquí nuevamente lo mismo, por dirección de operación, eh, un cargo en particular, eh, o bien por apellido y nombre. Les recuerdo que esta información es sintética. Em, ok. Em, Finalmente me gustaría plantearle a modo de apertura que esto se podría extender, estos análisis se podrían extender más allá de la parte descriptiva y lo que usualmente se hace es ahondar en modelos más predictivos. Y todo esto viene dentro del contexto de lo que llamamos el People Analytics, que permiten, por ejemplo, desarrollar modelos de predicción de rotación de personal, entender la movilidad interna y los motivos del por qué ocurre eso, hacer mejores cálculos de estrategias salariales o también mejorar el bienestar de los empleados de la empresa. Muchas gracias.